Deialdia danagoaz, eneko bobedak 5 txartel ditu eta estoa, eta beste guztiak aragoaz, gaur arratzaldean entrenatzen dugu, eta, bueno, azkenengo partidutik ez dugu larre egin, eta batzuk molestiakin daude, eta gaurko entrenamentuaren arabera erabakiko dugu deialdia. Aspaldi ez genuela partidurik irabazten, eta, bueno, baina lehengo gunean esan nizuen bezala, ez du egoera larregi aldatzen, ez? Arnasa pixkat hartu dugu, baina jarraitzen dugu, ez? Aurrera, eta ez dago eserrina, oraindik oso zaila dago, eta 8 partidu gelditzen dira, eta bai egia da arnasa pixkat hartu dugula, baina jarraitu egin behar da. Garrantzitsuena puntuak, ez? Behar genituelako, baina, bueno, puntuekin batera sentsazioak onak izan ziren, taldeak partidu hona egin zuen, eta gero horrek ere laguntzen du. Gero konfiantza aldetik, garaipenak ematen duzue konfiantza, eta gero hobeto jokatzeko aukera. Orduan, nik uste dut jokalarientzat ere ona izango zala, ez, irabaztea. Badakigu zelai zail batera goazela, aukera bezala ikusi behar dugu, beti esaten dizuedan bezala zelai hauetara goazenean konpetitzera atera behar gara, gure honena eman, eta nik 3 puntu ikusten ditut hor, besteik ez. Puntuak daude jokoan, badakigu zaila izango dela, baina esperantzakin goaz, eta punturen bat ekarri albadugu etxea, saiatuko gara. Konpetitzera, ez, beti hitz hau askotan aipatzen dugula hemen, eta gauza bada junara, beti esaten dizuena, esperientzia hori bizi, kamiseta aldatu, argazki batzuk atea, eta etxea etorri sakuakin, ez? Gero beste bada, atea jakinda, 80 minutu onak ez baditu egiten, eta oso sartuta ez pasaude, ni aurrekoan egon nintzen partidu ikusten, eta 9 eta bat geratu zian, ez, Granadan kontra. Gure honena eman behar dugu, baina jakinda 3 puntu daudela, eta ez goazela arratzalde pasa, baizik, eta 3 puntu horiek behar ditugula, edo 3 espadia bat, eta aukera minimo bat badago ere, saiatu behar garela, ez. Dena, zaindu behar da, ez, egalak, eta gero goian ere gutxikin asko iten dizue, eta, 10 minutu honak izate dituztenean, nahikoa izaten dute 3 lau gol jarraian egiteko, ez. Erasoko joko, bortitza gate, eta, nik uste azkenengo partidutan bai Raiok eta bai Granadak ere bai, erasoan beraien aukerak izan dituztela, min egiteko aukera izan dutela baita ere, eta asmatzea da gakoa, ez? Aurreko partidutan, Bartzelonan kontra, bai hemen, bai Noukanen, eta bai Real Madrilen kontra hemen etxean ere, gure aukera garbiak izan genituen, eta ez genituen baliatu, ez? Hor dago pixka gakoa, han zehozen nahi bauzu atera, golen bat egin behar duzu, eta eurak badakizu golak ingo dituztela, edo egiten dituztela normalean, ez? Orduan gure erasoko jokoak ere asko esan behar du. Bai defentziboki ondo egon, hori argi dago, baina ailegatzen garen horietan ere gola egitea komeni da, ez? Aurrekotan, Noukanen izan genuen aukerak, Real Madrilen kontra hemen ere bai, Bartzelonan kontra hemen ere bai, eta, gure erasoko jokoak ere zer esan izan behar du, ez? Bestela defenditzeakin bakarrik ez da nahikoa izango. Ikusiko dugu gaur arratzaldean jendea zelan dagoen, gero, jokalari egokiak izan behar ditugu baita ere segun ze sistema erabiltzen dugun, adibidez eneko bobeda ez dago, eta berak normalean 5ekin jokatzen dugunean hor jokatzen du, eta ikusiko dugu gaur arratzaldean, baita ere eurak azkenean ze jokalarirekin jokatuko duten ikusita ere bai, horren arabera erabakiko dugu, ez? Ir allí siempre viene el mal momento, ¿no? Está claro que es uno de los mejores equipos del mundo y que la mayoría de los equipos que van allí salen goleados. Pero también es verdad que también es una oportunidad muy bonita para nosotros. Tenemos mucha ilusión por jugar allí, y más que por jugar, por competir. Y yo lo que quiero ver al equipo es competir. Competir 90 minutos y ahí en el fondo, digamos, hay 3 puntos, que es lo único que me importa a mí de este partido, es que hay 3 puntos en juego y que si podemos conseguir alguno, pues vamos, bienvenido sea, porque tenemos mucha necesidad. O sea que el único objetivo con el que vamos allí es de poder puntuar. Está claro que no soy tonto yo y ya sé que es difícil, pero que también sé que es posible y que tenemos que intentarlo, ¿no? Nosotros tenemos el máximo respeto por el Real Madrid, que es un gran equipo, y
y también nosotros es un orgullo ir a jugar allí y poder competir, ¿no? Que haya un partido en primera división que sea Real Madrid-Eibar y que tengamos el privilegio de poder jugarlo, pues los chavales se lo han ganado estos años y tenemos que ir allí a disfrutar, pero la única manera de disfrutar, la única, no hay muchas, la única es compitiendo. No hay más maneras de disfrutar allí, porque los partidos que vemos nosotros de equipos que van allí, yo no veo a la gente disfrutar, veo sufrir. Y la única manera de los que disfrutan son los que van a competir, los que hacen las cosas bien y los que les ponen las cosas difíciles, ¿no? Si no, el jugar en el Bernabéu de divertido no tiene absolutamente nada. Quería preguntarte, pues, bueno, las jugadas de estrategia y las transiciones defensa-ataque son dos aspectos fundamentales en el Eibar, pero en un partido como mañana, en el que pues, probablemente el rival monopolizará la posesión del balón, adquieren aún mayor relevancia, ¿no? Sí, hombre, está claro que nosotros las opciones que tenemos de poder hacerles daño es así, tanto con saliendo a los espacios como haciendo gol a balón parado, que son pues las dos maneras que mejor puedes hacer gol, bueno, no nosotros, sino cualquiera que juega allí, ¿no? Porque el dominarles a ellos o jugar en campo contrario, pues es bastante difícil para cualquier equipo, pero bueno, también esperamos también encontrar de vez en cuando espacios para poder jugar, porque si vas allí a encerrarte y a defender 90 minutos, al final el Real Madrid tiene una variante que para los equipos que se cierran muy atrás, que es mortal, que igual no tiene otros equipos grandes, que es el balón parado, ¿no? Madrid es un equipo que te hace un montón de goles a balón parado. Tiene los 5 rematadores más el sacador que tienes de lo mejor que hay. Y si encierras mucho, das muchos córners o muchas faltas laterales, el otro día además de los 9 goles que hacen, creo que 4 o 5 son a balón parado. Por lo tanto, tampoco puedes vivir en tu área porque tienen centro remate, tanto los centros de los laterales como los 5 rematadores que tienen arriba, los dos centrales, tanto Pepe, Varane como Sergio Ramos, cualquiera de los que juegue, más Bale, Cristiano y Benzema, solo con esos rematadores, el pensar en dar muchos corners, muchas faltas laterales y encerrarte, al final no, te hacen muchos goles a balón parado. Es un jugador en el que nosotros confiamos mucho desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que al final la gente está, pues, desde hace mucho reconociendo las virtudes que tiene él, todo lo que nos da el equipo y nosotros estamos encantados, ¿no? Es un jugador clave para nosotros, tanto dentro del vestuario como fuera y, como dices tú, es de los que marca el camino a seguir y el que en el campo también, pues un poquito el estilo nuestro, pues pasa por jugadores como él. Bueno, el problema de Didac ha sido que viene de un año en blanco, vino a Eibar, casi de un año sin jugar nada o jugando muy poco, luego ha venido y ha estado disponible muy pocos partidos y ahora pues está empezando a tener entrenamientos y a coger el ritmo, ¿no? Si coge el ritmo pues seguro que nos puede ayudar mucho, ¿no? Creo que necesitábamos, Lillo nos está echando una mano siempre donde falta alguno, pero el tener un lateral izquierdo, tanto Abraham como Didac, el poder jugar con un lateral zurdo, pues es un poquito un desahogo para nosotros, ¿no? Y cualquiera, tanto Dida como Abraham, ahora parece que ya están encadenando semanas seguidas de entrenamiento y eso nos da cierta tranquilidad. Bueno, algunos partidos ya llevamos, el equipo le veo mejor. El día del Rayo Vallecano creo que no debimos perder tampoco por lo que se vio en el campo y los dos últimos partidos de casa sí es verdad que uno hemos perdido y otro hemos ganado, pero la sensación del equipo ha sido bastante buena. Para estar tantos partidos sin perder no hemos perdido demasiada confianza y bueno, dentro de las dificultades que tenemos, que por ganar un partido tampoco hemos hecho nada, ¿no? Pero bueno, creo que estamos en disposición de afrontar, tampoco estamos, no tenemos lesionados y en este tramo final de temporada llegar con todo el mundo bien, pues es importante. Bien, lo que pasa es que perdió 5 o 6 kilos o así y lleva 2 o 3 semanas entrenando con todos y ya pues enseguida le podemos utilizar, ¿no? Está en una fase de mejora física y tiene que ganar algo de peso también porque ha estado mucho tiempo en el hospital con una recaída y bueno, necesitamos ponerle a tope físicamente.